Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, 2 Corintios capítulo 8, Segunda Corintios capítulo 8 verso 1, Segunda Corintios capítulo 8 verso 1, por favor. En la Biblia aparece varias veces palabras importantes, y nosotros podemos observar, por ejemplo, la palabra creer aparece 272 veces. La palabra orar, 371 veces. La palabra amar, 714 veces. La palabra dar, 2162 veces. El dar es importante y habla de todas las formas en las que podemos dar. Pero cuando hablamos de diezmos y ofrendas, necesitamos tener la perspectiva bíblica en torno al dar. Y este capítulo 8 y el capítulo 9 es un pasaje donde nosotros de manera extensa podemos aprender este tema del dar. Observamos en el verso 1, por favor, que dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recuerde, las iglesias de Macedonia se refiere a la iglesia de Filipos, de Tesalónica y de Berea. De esos dos lugares, Filipos, tenemos nuestra carta a los filipenses, y de Tesalónica tenemos dos cartas. La iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia, se destacan porque ellos llegaron a experimentar lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida del creyente. Recuerden, no está hablando de la gracia que nos permite ser salvos, porque esta es gente ya salva, ya son una iglesia. Habla de la gracia como una característica transformadora en la vida del creyente. Usted y yo, ya siendo salvos, necesitamos apropiarnos de la gracia de Dios para poder vivir una vida que agrade a Dios. La vida cristiana no es un asunto de yo puedo, yo lo hago y yo voy a vivir como a Dios le agrada. La vida cristiana es un asunto de yo no puedo y necesito depender de Dios, de su obra y de su gracia. Y en este tema del dar de diezmos y ofrendas, las iglesias de Macedonia experimentan la transformación en esta área de su vida porque la gracia de Dios les transforma para tener una perspectiva distinta en cuanto al dar. ¿Cómo? ¿Cómo usted y yo, creyentes modernos, podemos llegar a experimentar lo mismo que estas iglesias de Macedonia? El versículo 5 contesta esa pregunta, obsérvelo. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es interesante observar cómo estos creyentes toman la decisión de consagrar su vida
Antes de que usted piense en diezmos y ofrendas, una decisión que cambia nuestra vida es consagrarnos a Él. Asimismo se dieron primeramente al Señor. Ellos consagraron toda su vida a Dios. Y como parte de la consagración de su vida, estuvo incluido su bolsillo. Eso marca la diferencia. Cuando el creyente llega a ese punto crítico, importante, radical, donde consagra toda su vida sin reservas, toda área de su vida y le entrega al Señor. Allí está el secreto de dar. Allí está el secreto cuando el dar se convierte no en una carga, no en una imposición, sino se convierte en un privilegio, el poder dar a Dios. El verso 2 nos dice, antes del verso 2, otra vez el verso 1, por favor, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Cuando Pablo habla a los creyentes de Corinto, a ellos está hablando, va a usar el buen ejemplo de las iglesias de Macedonia para empujar a la congregación de los hermanos de Corinto a poder tener una perspectiva correcta, adecuada acerca de el dar. Él utiliza el buen ejemplo de las iglesias de Macedonia para llegar a animar a la iglesia de Corinto para que ésta cumpla con la labor que debe cumplir. Observa los buenos ejemplos que tienes en cuanto al dar. Un ejemplo impactante para mi vida es el ejemplo del señor Colgate, del cual compramos algunos la pasta dental Colgate. Nosotros en familia compramos esa pasta dental. ¿Por qué es la mejor? No sé si es la mejor, pero me impacta el testimonio del señor Colgate, que empezó su vida cristiana dando el 10% a Dios. Y poco a poco en su caminar cristiano empezó a dar más y llegó a un punto en su vida donde él daba el 90% de sus ingresos y vivía con el 10%. Eso me impacta. Nosotros debemos observar ejemplos de otros hermanos en diferentes áreas de nuestra vida que lo hacen bien y debemos copiar esos ejemplos. Y es lo que Pablo está haciendo, está usando el buen ejemplo de las iglesias de Macedonia para empujar a los creyentes de Corinto para que ellos integren en su vida la acción de dar como un privilegio. El verso 2 nos muestra a nosotros la situación económica en la que ellos se encontraban. Observe que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Profunda pobreza. No eran pobres, eran profundamente pobres. Nosotros podríamos pensar que ellos tienen una razón de peso para no ofrendar. Observas que ellos no manejaron esa realidad como un impedimento, como un argumento para dar. Más bien su profunda pobreza les llevó a abundar en riquezas de su generosidad. Cuando el creyente entiende que dar es un privilegio, él va a dar de su pobreza lo que tiene. Dios pide el 10%. Si tienes poco, es poco. Si tienes mucho, es mucho. Es 10%. Es bastante equitativo el método que Dios utiliza en torno al dar. Lo impactante es que ellos no utilizan
esta realidad económica en la que se encontraban para justificar el hecho de no dar. Y eso nos habla muy fuerte a nosotros, que levantamos cualquier razón, pretexto para justificar el no dar. Hay una manera que se establece aquí en torno a cómo nosotros debemos dar. Observa versículo 3, por favor. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Tú te das cuenta que cada mes es distinto. Aún para aquellos que cuentan con un salario permanente donde tú ya sabes, ok, cada mes va a entrar 100, así es que yo ya sé qué hago con esos 100, yo puedo ya vivir, ya planifico todo. Pero puedes experimentar que cada mes es distinto. Hay diferentes requerimientos, a veces hay diferentes deudas, hay diferentes urgencias que nosotros necesitamos tomar dinero para cumplir con todo eso. Y a veces es bastante natural dar. A veces damos de acuerdo a nuestras fuerzas. Pero a veces es un asunto de dar más allá de nuestras fuerzas. Es decir, debo decidir cada mes ser fiel al Señor con esto, porque en este mes en particular se presentaron ciertas urgencias y ciertas necesidades que yo necesito cubrir, pero voy a mantenerme firme y dar más allá de mis fuerzas para cumplir con lo que debo cumplir con mi Señor. Esfuerzo se necesita. Se necesita, verso 7, crecimiento. Observa. Por tanto, como en todo abundáis. ¿Qué es ese todo? Aquí lo dice. En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El autor menciona 6 áreas de la vida cristiana donde nosotros necesitamos crecer, necesitamos abundar. Debemos abundar en fe, confianza en nuestro Señor. Debemos abundar en palabra, es decir, en compartir la palabra de Dios con otros. Debemos crecer en eso, debemos ser más diligentes para enseñar la palabra, para predicar el evangelio. Debemos crecer en ciencia, es decir, el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos siempre estar creciendo, querer saber más del Señor, querer meternos en cursos o en prédicas que escuchamos para aprender más de Dios. Debemos crecer en toda solicitud. La diligencia con la que hago las cosas cada vez debe ser mejor. Debo ser más diligente. Debo buscar más la excelencia en las cosas que hago. Debo crecer en toda solicitud. Debo crecer en vuestro amor para con nosotros. Debo crecer, debo buscar momentos y circunstancias para expresar amor a otras personas. Pero la última área de la vida cristiana dice: abundad también en esta gracia. Hermano, tú y yo hemos llegado a la errónea conclusión de que los diezmos tienen que ver con el 10% que doy y puedo llegar a comprometerme con eso. Y así va a terminar todo. Toda mi vida voy a estar dando el 10% y con eso estoy cumpliendo con Dios. El texto dice: abundad también en esta gracia. Arrancamos en el 10%, pero no terminamos así la vida. Y por eso me impacta la vida del señor Colgate. Él entendió muy bien. Él arrancó con el 10% y luego fue creciendo y ejerciendo su fe y su confianza en Dios de que más daba y no le iba a faltar más porque Dios iba a estar allí proveyendo y cuidando.
Los diezmos y ofrendas deben ser un área en la que tú y yo crecemos. Así es que cuando proyectamos nuestro presupuesto del siguiente año, cuando te reúnes con tu esposa y ves todas las cuentas y todo eso, una de las cosas que necesitamos aprender es, ok, estos años hemos dado el 10%. Desde aquí vamos a empezar a dar más, vamos a dar el 11 o el 12 o lo que Dios te guíe a dar. Debe ser un área en nuestra vida donde nosotros crecemos como lo hacemos en las otras áreas. La manera de dar debe ser una expresión de nuestro amor. Observa verso 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Lo que doy al Señor refleja el amor que le tengo a Él. ¿Cuánto le amo a Él? De labios para afuera, puedo decir que le amo un montón, que Él es el más importante. Pero el dar va a mostrar realmente qué clase y qué cantidad de amor le tengo, para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Observas lo que Jesucristo hizo? Dios el Padre pudo enviar a otra persona. Dios pudo pensar en el ángel Miguel, anda tú vas a hacer el trabajo. O algún despistado que estuvo allí, anda tú. ¿Observas a quién mandó Dios el Padre? Mandó a Dios mismo, a Jesús. Lo mejor de Él nos lo dio como muestra de su amor. Y el problema del creyente es que a veces nosotros, en cuanto a diezmos y ofrendas, estamos con calculadora en mano, calculando lo mínimo, lo exacto, como el 10% cumplo y con centavos no doy más que eso. Dios no nos trata así. Jesucristo no vino obligado a morir en la cruz. Decidió ser pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos espiritualmente. Así es que debemos seguir su ejemplo en la forma en la que nosotros damos. Luego capítulo 9 en tu Biblia, ahí en 2 Corintios capítulo 9 verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé, cada uno sin excepción. Todos dentro de tu familia deben dar. Y si tienes muchachos ahí, si tienes hijos, todo eso, dales trabajo, págales por eso, para que ellos puedan recibir algo de dinero y puedan llegar a sacar el 10% y ellos también dar. Que ellos vean y desarrollen esa práctica importante. Debe ser una decisión de cada uno, proponer en el corazón esa decisión de dar a Dios. Y lo que sucede a veces es que papá y mamá dan y los chicos no. Y cuando ellos empiezan a dar, es cuando ya son grandes y empiezan a tener sus trabajos. Y hemos desperdiciado toda su niñez y parte de su vida, parte de su juventud. Y luego que ya están trabajando, recuerda, tienes que diezmar. Pero si hubiéramos empezado de pequeños,
dándoles pequeños trabajos para que ellos puedan tener recursos y desarrollan el hábito de dar, aun cuando eso signifique poner un centavo en la canasta. Cuando ya lleguen a ser grandes y tengan sus trabajos, han tenido años donde se ha desarrollado el hábito de dar y va a ser sumamente natural para ellos dar cuando ya tienen su sueldo y sus ingresos. El verso 7 nos muestra a nosotros también la forma, la manera, no con tristeza ni por necesidad. No es decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ok, yo doy. Pero recuerda, yo tengo que pagar las deudas, tengo que hacer todo eso, así es que es como un acuerdo. Estas son mis necesidades, así es que, Señor, tú sabes. O que lo hagamos con tristeza. El dar debe ser una acción, no de tristeza, ni por necesidad. Y sabes una cosa, uno de los, cuando dábamos antes a través de sobres, ahora la mayoría lo hace a través de transferencias, y nosotros también lo hacemos a través de transferencias. Pero cuando lo hacíamos a través de sobres, una de las cosas que yo aprendí es coger uno de los sobres de diezmos y ofrendas y ponerlo en mi Biblia. Y cuando llegaba el día para dar, ya sabía, el día domingo vamos a dar nuestros diezmos. Yo tenía mi sobre de diezmos como separador. Y ese día, haciendo mi devocional, veía el sobre y sabía que el día domingo íbamos a dar nuestros diezmos. Yo aprovechaba la oportunidad para darle gracias al Señor. El sobre me recordaba eso. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has provisto, porque tú has dado los recursos que mi familia necesita. Yo te agradezco, yo te adoro. No pierdas la oportunidad de adorar a Dios por el privilegio que tenemos de dar. A veces las transferencias nos roban esa parte, porque a veces ya es automático, no tienes que hacerlo, ya lo programas la computadora para que cada mes vaya cierta cantidad automáticamente y ya se transfiere a la cuenta de la iglesia. Aprovecha la oportunidad para adorar a Dios, para saber que puedes diezmar porque Dios te ha provisto, porque Dios te ha cuidado. Así es que no lo voy a hacer con tristeza ni por necesidad, lo voy a hacer con un corazón agradecido por cómo Dios me ha cuidado y ha bendecido a mi familia. Observa verso 4, quinto principio. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuáles son los santos a los que se refiere acá? Los santos son la iglesia, la mega iglesia judía que está allí en Jerusalén y que está pasando por una crisis económica. Esa es la situación de la mega iglesia, la primera iglesia allí en Jerusalén. A Pablo se le ocurre la idea de ir a las iglesias gentiles, de Filipos, de Tesalónica, de Corinto, de los Gálatas, y decirles a esos gentiles que den una ofrenda para llevar esa ofrenda a la iglesia de Jerusalén y bendecir la vida de estos judíos. Ahora recuerda la relación entre judíos y gentiles. El judío le trataba al gentil como enemigo, como perro, en el mal sentido de la palabra. Así le trataba. Así es que ha habido una transformación en el corazón de estos gentiles
que se dan cuenta que el evangelio cambia esa realidad de enemistad y ahora ellos están levantando ofrendas para ser de bendición a judíos que les tratan como enemigos, que les tratan como perros, que oran a Dios dando gracias porque ellos no son gentiles. El evangelio transforma la vida de estos judíos y estos gentiles, y ahora estos gentiles maltratados levantan una ofrenda para ser de bendición a la mega iglesia ahí en Jerusalén que está pasando por una crisis económica. ¿Observas el lenguaje? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Hey Pablo, te rogamos, te imploramos que nos permitas a nosotros los gentiles hacer de bendición para los judíos. Qué tremenda transformación que ha habido en el corazón de los gentiles. El evangelio, el verdadero, el bíblico, transforma vidas. Y es lo que ha hecho con estos gentiles. Y ahora ellos ven el privilegio y le ruegan a Pablo con muchos ruegos, concédenos el privilegio de participar en esta ayuda que queremos dar a la iglesia de Jerusalén. ¿Cuáles son los beneficios de dar? Observa verso 4, capítulo 8, verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Observaste que dice servicio? No dice gasto. Servicio. Nosotros necesitamos cambiar radicalmente el concepto que tenemos de diezmos y ofrendas. No es una carga, no es una imposición, no es algo que me toca hacer porque si no me cae un rayo. Es un servicio a mi Señor en beneficio de otros. Capítulo 8, verso 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Wow. Cuando yo doy los diezmos, pienso que esto va a servir para conveniencia de aquellos que reciben. ¿Observas el texto? ¿A quién le conviene? Al que da. Debemos cambiar nuestra perspectiva en torno a los diezmos. Los diezmos me convienen a mí. Capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No olvides, capítulo 8, capítulo 9 habla de diezmos, es el tema. Aquí se lo trata, en estos dos capítulos se los está tratando exhaustivamente. Aquí hay la mayor parte de doctrina en torno a diezmos. El que siembra escasamente, segará escasamente. Si siembro un metro cuadrado de papa, no voy a esperar cosechar una hectárea de papa. Hasta los que no sabemos de agricultura es obvio. Si siembro un metro cuadrado de papa, lo máximo que puedo recibir es un metro cuadrado de papa. El apóstol utiliza un ejemplo sacado de la agricultura para mostrarnos a nosotros el concepto de cómo deberíamos sembrar. Si no siembras, ¿qué puedes esperar? Si siembras con calculadora en mano, siempre tratando de darle lo mínimo, descontando todos los descuentos que te dan,
descontando un montón de cosas, dando lo mínimo. Hermanos, si siembras escasamente, escasamente segarás. No hay de otra. Capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama de manera especial a aquel que ha entendido que sus diezmos y ofrendas no son una carga, es un privilegio. Y cuando tú y yo diezmamos, sentimos alegría, adoración por poder hacerlo. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Observa los términos que se utilizan aquí. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El problema es un tema de fe, de no creerle a Dios, de que las finanzas de Dios no funcionan de la misma manera que las finanzas mundanas. Que Él no está atado a un pequeño sueldo que recibes. Él tiene sus formas y sus métodos para bendecir, para hacer que abunde, no para acumular, sino para ser de bendición mayor a otros. Un beneficio, un sexto beneficio de dar, tiene que ver con nuestro buen testimonio. ¿Quieres dar un buen testimonio? Observa, capítulo 9, verso 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo, vuestra pasión, ha estimulado a la mayoría. ¿Observas? Vuestra pasión ha estimulado a la mayoría. Es importante que otros buenos ejemplos nos empujen a nosotros a hacer lo que es correcto. Estos hermanos lo estaban haciendo muy bien. Y Pablo de manera estratégica usa el celo de estos hermanos para estimular a otros a ser fieles. Capítulo 9, verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce en medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Imaginas lo que acaba de decir el texto? Un judío que trataba a los gentiles con desprecio, que oraba a Dios dando gracias porque no soy judío, que ni siquiera se acercaba a los sitios donde ellos estaban, que si estaba caminando por una vereda y por esa misma vereda venía un gentil, se cambiaba de vereda, no quería ni siquiera pisar el mismo suelo que ellos, que les trataba como perros, que les consideraba pecadores, les consideraba no pueblo de Dios. Y ahora esos judíos que maltrataban a los gentiles, al ver una expresión genuina de amor de parte de esos creyentes gentiles que les están ayudando a los judíos, ese creyente gentil, ese creyente judío, le da gracias a Dios. Es increíble cómo los diezmos pueden ser de bendición. No solo daban gracias a Dios. Verso 13.
Pues por la experiencia de esta ministración, palabra que significa servicio, glorifican a Dios. Le agradecen, le dan gloria a Dios. Observa, sigue el texto. Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Estos gentiles no tenían que decirles a los judíos que les amaban. Con este acto, los judíos habían concluido que el Evangelio había transformado tanto la vida del gentil que ellos vivían en obediencia, y ahora ese donativo era una expresión del amor que esos gentiles les tenían a los judíos. Y por eso los judíos dan gracias a Dios y le glorifican a Él y agradecen por esa obediencia que estos gentiles están mostrando. Y esa relación de odio se transforma en una relación de amor. Verso 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Un judío orar en beneficio de un gentil, eso no pasaba. Si oraban era para que les caiga un rayo a estos perros. Es tremenda la transformación del Evangelio. Y ellos lo vieron no en la teoría, sino en la bendición de recibir un donativo en un momento crítico de esa mega iglesia allí en Jerusalén. El verso 15 concluye esta sección. Observa cómo lo hace Pablo. Gracias a Dios por su don inefable. Cuando tú piensas en tus diezmos y ofrendas, tú y yo necesitamos pensar que es un don, un regalo de Dios. Y es un don inefable, es decir, que no nos avanzan las palabras para llegar a describir la grandeza y la bendición de ese don. ¿Cómo ves tus diezmos y ofrendas? ¿Cuál es tu perspectiva personal en cuanto a diezmos y ofrendas? ¿Es una carga? ¿Es algo que no estoy dispuesto a hacer? ¿Es algo con lo que no estoy de acuerdo? ¿Es algo que ya tengo una lista de argumentos para justificar mi desobediencia a Dios en esta área? Y yo te animo a que tú y yo delante del Señor podamos reconocer cuál es nuestra perspectiva personal en torno a los diezmos y ofrendas. Y oremos al Señor y tomemos la decisión de dejarle obrar a Él hasta llegar al punto donde cuando piense en diezmar, pueda dar gracias a Dios por el privilegio inefable que Él me ha dado. Esa es la meta. El objetivo es ver el tema de diezmos y ofrendas como un don de Dios, como un regalo de Dios. ¿Tienes esa perspectiva? ¿Piensas así de diezmos y ofrendas? ¿O es una carga? ¿Es una imposición?
Es un tema que no importa cuánto me prediquen, no voy a cambiar de opinión. Tengo mis argumentos y mis razones. Ora a Dios. Esta es la perspectiva de Dios en cuanto a diezmos y ofrendas. A eso debemos llegar. Ese es el objetivo en este tema que Dios espera de nosotros. Que lleguemos a agradecerle a Dios por la bendición de darnos la posibilidad de diezmar. Es uno de los dones que Él nos ha dado. Nos ha dado un regalo que no podemos explicarlo en su totalidad con palabras porque es un regalo inefable. Y tú y yo tenemos el privilegio de poder dar. Si esa no es la perspectiva que tú y yo tenemos de los diezmos, ora a Dios. Toma decisiones. Permítele a Él actuar. Deja que su gracia nos vaya transformando hasta que lleguemos a considerar los diezmos y ofrendas no como una carga, no como una imposición, no como un tema del que no me gusta escuchar, sino que tú y yo, junto a Pablo, podamos decir, gracias a Dios por su don inefable. Oremos. Padre Celestial, qué privilegio tenemos de escuchar y entender tu palabra. Padre, te rogamos que nos ayudes a evaluar cuál es nuestra perspectiva en cuanto al tema y que nos ayudes a tomar decisiones que nos lleven a ese objetivo de ver los diezmos y ofrendas no como una carga, sino como una oportunidad para agradecerte a ti por habernos dado un don, un regalo inefable, indescriptible. Ayúdanos a llegar a tener esa perspectiva de los diezmos y ofrendas. Mientras sigues orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es tu caso y quieres permitirme orar por ti, gracias por identificarse. Puedes levantar tu mano. Con eso me dices, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Alguien más que nos esté visitando? A la persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Es voluntario, no queremos presionarle. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas, pasar a la parte de atrás de nuestro templo. En la parte de atrás está una dama esperándole. Le va a llevar a otro lugar
y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Pero si quiere hacerlo, con toda confianza, hágalo en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por la persona que nos visita. Señor, tú conoces sus motivos de oración. Y yo te ruego que conforme a tu voluntad tú seas contestando sus oraciones. Padre, te pido que si todavía no te conoce como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, que a veces en este tema de diezmos y ofrendas tenemos una posición tan fuerte que no queremos cambiar. Transforma nuestra vida. Ayúdanos a tener un corazón humilde delante de ti, sensible a lo que tu palabra nos ha dicho. Y que tú formes y transformes la perspectiva en torno a este tema. Y que podamos llegar a crecer lo suficiente para ver a los diezmos y ofrendas como nuestro don inefable, como un regalo que tú nos has dado. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.